Hola a todos, este es el tutorial sobre introducción a los procesos estocásticos. La econometría clásica utiliza modelos de tipo causal, esto es, se explica el comportamiento de la variable dependiente y a partir de un conjunto de variables explicativas, x1, x2 hasta xk. En cambio, los modelos para series de tiempo univariantes se basan en el comportamiento histórico de la variable dependiente y sub t, donde su índice t hace referencia al tiempo, o sea, al periodo en el tiempo. El proceso generador de las observaciones se modela formalmente a través de un proceso estocástico o modelo para series de tiempo. En la econometría clásica, las series de tiempo pueden descomponerse en 4 componentes, que van de mayor amplitud o menor frecuencia a menor amplitud o mayor frecuencia. En primer lugar, el componente de tendencia refleja la evolución de la serie a largo plazo. En general se modela a través de una función del tiempo, por ejemplo, una función lineal o cuadrática. Luego, la componente cíclica refleja movimientos ondulatorios de mediano plazo. Este comportamiento se fundamenta en la teoría de los ciclos económicos. En tercera instancia, existen patrones de variación estacional que pueden estar asociados a, por ejemplo, cuestiones climáticas o bien arreglos institucionales, como por ejemplo feriados, vacaciones, normas legales. Estos tres componentes constituyen lo que se denomina como parte o componente sistemático de las series de tiempo. Por último, el componente aleatorio representa errores de especificación del modelo, errores de especificación en las variables y el conjunto de efectos omitidos por el modelo, ya sea porque dichos efectos son escasamente relevantes o porque son directamente de carácter impredecible. Este último componente es el único que le confiere aleatoriedad a la variable dependiente bajo el enfoque clásico. A su vez, este enfoque supone que el componente aleatorio no está correlacionado con la parte sistemática. De esta forma, el componente sistemático ejerce un poder atractor sobre las observaciones. En cambio, el tratamiento moderno de la serie de tiempo considera que la aleatoriedad afecta a cada uno de los componentes de la parte sistemática. Entonces, también afecta a la tendencia, al ciclo y a la estacionalidad. A su vez, mientras en el enfoque clásico la predicción es esencialmente determinística, esto no es así en el enfoque moderno, lo cual se manifiesta en una varianza de la predicción que aumenta con la longitud del intervalo de predicción. El análisis de series de tiempo requiere un estudio pormenorizado de las características de los distintos procesos estocásticos. Dicho estudio tiene su origen en los trabajos de la década del 20 de Joule, perteneciente a la escuela inglesa, y de Slutsky, perteneciente a la escuela rusa. Luego, en 1938, Wald coordinó los aportes de ambas corrientes en su tesis doctoral. Bien, ¿qué entendemos por proceso estocástico? Se denomina proceso aleatorio o estocástico una familia de variables i indexadas en el tiempo que representamos con la notación i entre paréntesis t cuando el tiempo es continuo, o bien i sub t cuando la observación de la variable ocurre en periodos discretos. Algunos ejemplos de series continuas pueden ser la temperatura y humedad ambiental o la presión arterial. Ejemplos de series discretas son la población de una región a fin de cada año, series de precios de distinta frecuencia o las cuentas nacionales. En la econometría clásica hablábamos de muestra y población. En la econometría de series de tiempo existe un vínculo similar al de dichos conceptos entre una serie de tiempo empírica u observada y el proceso estocástico generador de los datos. A su vez,
En la econometría clásica se asume que los datos provienen de un muestreo probabilístico al azar, mientras que en series de tiempo los datos son una de las posibles realizaciones del proceso generador de datos, ¿sí? Esto es, el proceso generador de datos tiene una familia de posibles realizaciones y la serie con que nosotros trabajamos es una de esas posibles realizaciones. En este mismo sentido, en serie de tiempo solo contamos con una única observación de la variable en cada periodo. Por último, en la econometría clásica se asume que no hay correlación entre las observaciones, mientras que en la econometría de series de tiempo existe una estructura de dependencia de las observaciones en el tiempo, la cual será necesario investigar. Un proceso estocástico queda totalmente descrito si se caracteriza su función de distribución conjunta. Sin embargo, dado que la caracterización por esta vía es dificultosa, se suele recurrir a los momentos de primer y segundo orden de la distribución, esto es, la media, la varianza y las autocovarianzas. Un proceso es estacionario cuando las características de la población generadora de datos se mantienen constantes a través del tiempo. Un proceso es estacionario en sentido fuerte cuando la distribución conjunta es invariante ante una traslación de k periodos en el tiempo. Es decir, la función de distribución depende solo de los intervalos entre los momentos t1, t2 hasta tn, pero no depende del momento del tiempo en que nos situamos. Si bien la estacionariedad fuerte es relevante a nivel teórico, es de difícil constatación empírica. Para trabajar empíricamente, es relevante el concepto de estacionariedad débil, principio que se verifica cuando se cumplen simultáneamente tres condiciones. En primer lugar, la estacionariedad en media, es decir, que el transcurso del tiempo no altere el valor medio de la serie. En segundo lugar, la estacionariedad en varianza, es decir, que el transcurso del tiempo no altere la variabilidad o varianza de la serie. En tercera instancia, la estacionariedad en covarianza, es decir, que el valor de las autocovarianzas depende solo del desplazamiento k y no del momento t en que se efectúa la observación. En el estudio de los procesos estocásticos juegan un rol relevante de funciones: función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial. Para procesos estacionarios, la función de autocorrelación se calcula como el cociente entre la autocovarianza de orden k y la varianza de la serie. Por lo tanto, está compuesta simplemente por los coeficientes de correlación simple entre I sub t y sus distintos rezagos, I sub t-1, I sub t-2 y así sucesivamente. Esta función indica la memoria del proceso. Mide la influencia de las observaciones pasadas sobre las observaciones presentes, tanto en forma directa como indirecta. ¿Qué queremos decir con esto? Que mide la influencia de los rezagos sobre I sub t, tanto en forma directa sobre I sub t, como a través de su influencia en rezagos intermedios. En cambio, la función de autocorrelación parcial mide solo el efecto directo de los rezagos sobre I sub t. Está compuesta por los coeficientes de correlación parcial entre I sub t y sus distintos rezagos, I sub t-1, I sub t-2 y así sucesivamente. Su cómputo es algo más complejo que en el caso de la función de autocorrelación. La notación que utilizaremos para los coeficientes de autocorrelación parcial es phi1, en realidad phi1, digamos phi1 doble 1, ¿sí? Para decirlo correctamente, phi doble 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Este fue el tutorial sobre introducción a los procesos estocásticos. En el siguiente tutorial vamos a analizar el primer tipo de procesos que veremos en la metodología Cauchy-Jenkins, que son los procesos autorregresivos.